3 de 5 estudiantes de segundo básico no logran los aprendizajes mínimos de lectura en Chile. Y 7 de cada 10 estudiantes de sexto básico tienen un resultado similar. La crisis de la lectura en Chile se ha diagnosticado o sobrediagnosticado lo suficiente, pero las acciones que hemos tomado, al parecer, no han sido las adecuadas, no han dado respuesta. Y es un problema que persiste, que sigue estando presente en los debates públicos, en los programas presidenciales de los candidatos, pero de alguna forma nos seguimos sintiendo en falta. Para conversar de esto, de la investigación y sobre todo de la acción relacionada al aprendizaje de la lectura en el sistema escolar y en el país en general, hacemos nuestro nuevo conversatorio de Acción Educar y tenemos una invitada muy especial, doctora en educación, profesora titular de la Universidad de los Andes y cofundadora de la Red por un Chile que lee, Peluso Arellana. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Acción Educar. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Súper. Voy a partir de entrada con una pregunta más bien general sobre el tema de la lectura. Comentamos algunos datos, tú conoces mucho más. Cada vez que se hace algún estudio nacional o internacional sobre el tema, se hace una pequeña batahola y luego baja. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer así en general? En general. Bueno, el problema que tenemos es un problema grave, ¿ah? Uno tiende a pensar que el problema de la lectura es un problema que afecta al niño que no aprende a leer y que luego se retrasa un poco su aprendizaje. Pero al final del día, el problema de la lectura es un problema que no se circunscribe, por así decirlo, a la asignatura de lenguaje o al mero hecho de aprender a decodificar como una habilidad cualquiera, como suma, restar y nada más, sino que afecta a todos los aprendizajes del sistema escolar. O sea, esa es como la gran consecuencia nefasta que tiene el problema de la lectura. Y el problema de la lectura, lo irónico de todo esto es que es arreglable, es remediable cuando se atiende a tiempo. Voy a poner primero el contraste, ¿no? O sea, el qué pasa cuando no se atiende a tiempo. Los estudios, y estos vienen de los años 80, o sea, hace mucho tiempo, que dicen que un niño con algún tipo de dificultad no abordada en primero o segundo básico tiene casi un 90% de probabilidad de seguir arrastrando este problema, que además es acumulativo en el tiempo, en cuarto básico, en séptimo básico. Entonces, imaginémonos lo que pasa como desde la perspectiva, digamos, de las posibilidades de éxito que puede tener una persona. O sea, hay un retraso escolar, hay un retraso académico, no se aprende lo que hay que aprender, por lo tanto se repite de curso. Muchas veces cuando se repite de curso se deserta del sistema escolar y ese niño que queda frustrado, podríamos decir amargado, es muy fácil que caiga también en la tentación de salir a la calle, de delinquir. O sea, hay un problema social arrastrado y esto se ha estudiado en otros países. Y después se ve en las encuestas o estudios de los adultos que hay un montón o un porcentaje enorme de adultos que no entienden lo que leen. Exactamente. Es ese mismo problema expresado en el tiempo. Mira, es muy triste, pero en Estados Unidos se hace una cosa, para decidir dónde se van a construir las nuevas cárceles, se toma como estadística la proporción de niños en tercero básico con problemas de lectura no resueltos. No te puedo creer. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que casi el 80% de la población carcelaria tuvo problemas lectores cuando chicos, que los mantienen a lo largo del tiempo, tristemente, pero esas personas, si tú a lo mejor hubieras tomado y hubieras hecho algo con ese rezago lector, hubieras metido tutores, hubieras sacado a esos niños de la dificultad lectora, quizás no habrían delinquido. Qué tremendo, es muy terrible dato. ese dato, es muy terrible. Entonces, por eso es casi es que a mí me duele el determinismo alma. social. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, por eso te decía yo, es una persona frustrada, insatisfecha, que bueno, termina en cualquier otra cosa, podemos pensar en cualquier otra de los dolores de la sociedad. Pero además de eso, si uno piensa, o sea, yo quiero ir más de lo académico, más allá de lo no podría decir como del éxito de la persona, sino que es como la cosa personal, porque la lectura también, en definitiva, es lo que te hace humano. O sea, una persona que lee se enriquece en lo espiritual, en lo emocional, en lo personal, en lo estético, y tú le estás quitando esa posibilidad. Entonces, ni hablar además de todo el tema de la insatisfacción a nivel familiar o de participación cívica que te priva el hecho de no leer bien. O sea, mamás o papás que tienen dificultades para leer no les pueden ayudar a sus niños con las tareas. No pueden dar una dosis de un remedio bien o seguir un tratamiento médico. Entonces hay muchas consecuencias que a veces como la sociedad no las vemos, como que nos quedamos en el tema de deserta el sistema escolar, punto. Pero es mucho más grave que eso. Y para esos adultos es un problema cotidiano que a veces puede que ni siquiera estén tan conscientes que lo tienen. Sí. Exactamente.
Atendiendo esa preocupación, nosotros en Acción Educar, nuestra investigadora Javiera Pavicic hizo una revisión, un análisis de literatura y un análisis de las políticas vigentes en materia de lectura, tanto del Ministerio de Educación propiamente tal como de otras reparticiones públicas, y logró armar una visión general del esfuerzo público, en el fondo, relacionado al tema de la lectura y al diagnóstico, los resultados, la evidencia que existe sobre esto. Y uno de los temas que encontró ahí tiene que ver con algo quizás muy preciso, pero nos interesa profundizar en eso, que es qué formación tienen los docentes en Chile para la enseñanza o metodologías de enseñanza precisas para la lectura, entendiendo que enseñar a leer requiere una metodología, una didáctica en particular, y que los docentes chilenos no la tendrían en la profundidad o en el detalle que se requiere. ¿Tú has investigado respecto al tema? Sí, o sea, no lo hemos investigado formalmente, pero sí lo hemos trabajado a través de la Red Un Chile que lee, que tenemos ahí algunos cuestionarios que hemos aplicado y vemos mucha variabilidad en la formación respecto a la lectoescritura, o sea, a lo largo de Chile. O sea, lo primero que hay que decir yo creo que es que enseñar a leer es difícil, no es fácil, no es como que cualquiera puede enseñar a leer. Hay niños que aprenden a leer solos, a lo mejor muchos de nosotros aprendimos a leer solos. Eso muchas veces responde a mucha estimulación en la casa. Por ejemplo, siempre se ve en las familias numerosas que los más chicos aprenden a leer porque los grandes están aprendiendo a leer. Claro, ese solo es relativo. Ese solo es relativo, porque está en un contexto de que hay otros niños mayores aprendiendo a leer. Entonces, hay un mito respecto a que se puede aprender a leer con el tiempo, que hay una cierta maduración. Es cierto que el cerebro está mejor preparado en algún momento para establecer las conexiones neuronales necesarias para que tú asocies la letra con el sonido y eso favorezca, digamos, tu aprendizaje de la lectura. Pero toda la evidencia en el mundo, independiente del idioma, independiente de la cultura, independiente del sistema alfabético, por lo menos para los sistemas alfabéticos, concuerdan en que el éxito en el aprendizaje lector, y que este sea como que fluya suavemente, radica en que haya una enseñanza explícita. Esa enseñanza explícita obviamente está sustentada con un buen desarrollo del lenguaje oral en preescolar, por eso es que esto no parte tampoco en primero. Nosotros ahí tenemos también un cruce o un conflicto, digamos, en el sistema educacional en que, y pasa en muchos países latinoamericanos también, que está como prohibido enseñar algo en preescolar porque se cree que es escolarizar a los niños. Y toda la evidencia te dice, en otros países del mundo, un niño termina kinder y hay que asegurar que ese niño sepa todas las letras y sonidos del alfabeto. Ahí es cuando está preparado para aprender a leer. Es un punto como de inflexión súper importante. Y eso nosotros en Chile no lo logramos porque creemos que es escolarizar y no es escolarizar. Uno puede aprender incidentalmente la letra del alfabeto como lo aprende un niño en una canción, en un juego, en la sala letrada, en kinder y pre-kinder o incluso en jardín, y eso está bien, pero eso no es escolarizar. O sea, hay que partir como de erradicar esa confusión que tenemos un poco en Chile. Lo segundo es lo que te decía yo, la enseñanza explícita, es súper importante. Y lo tercero es que esa enseñanza explícita requiere de un método que es más relativamente sistemático. ¿Qué significa que sea sistemático? Que sea ordenado, que tenga una secuencia lógica, que va de acuerdo a que se realicen estas conexiones neuronales que son tan importantes para adquirir el principio alfabético, que el principio alfabético es juntar la letra con su sonido, ¿ya? En el idioma español, que es el nuestro, eso es relativamente fácil. Por lo tanto, no tendríamos que tener, o sea, no excuses, como dicen los gringos. Es predecible con el sonido y la letra, casi siempre es igual. Es muy regular. Entonces, llama mucho la atención que tengamos tantos niños que no logran adquirir ese principio alfabético tempranamente. Y volviendo un poco al tema de la formación en las universidades, en general se le pone poca atención a esto, muchas veces porque los estudiantes llegan ellos mismos con falencias importantes en el ámbito del lenguaje y la lectura. O sea, que llegan alumnos con poca comprensión lectora, llegan alumnos con mucha falencia en la escritura, mucha falencia en la oralidad. Entonces, en muchas universidades hay que empezar a remediar esto en ellos primero. Después está todo el tema curricular. Eso te voy a preguntar, ¿el currículum ayuda o no ayuda? El currículum ayuda en la medida en que, bueno, en Chile el currículum es muchas veces los textos escolares. Entonces, si el texto escolar te explica con un método más o menos explícito cómo trabajar la lectura, cuál secuencia hacer para, por ejemplo, el trabajo de las letras, etcétera,
eso te podría ayudar. Pero yo creo que lo que falta es como la explicitación en esos textos escolares, sobre todo en la guía del docente, Claro. de, mire, fíjese en esto otro, haga todos los días una rutina de reconocimiento de letras del alfabeto hasta que se las aprendan. No tiene sentido hoy en día trabajar una letra por semana, es muy lento. En Chile trabajamos el antiguo método mate, que es muy efectivo, es muy lento. La evidencia muestra que ojalá 3 o 4 letras por semana. Nosotros demoramos una letra por semana. Entonces nos pasa que llegamos a las últimas letras del alfabeto, que son las menos frecuentes. Hay colegios en los que no se enseñan. Fíjate que nosotros ahora estamos haciendo unas clínicas de lectura en la universidad. Tenemos niños de segundo básico. En esta época de segundo básico, octubre, noviembre, que no conocen la B corta. Claro, la profe de primero no se lo pasó, por alguna razón no se la pasó. No, me acuerdo en matemática que ocurría que nuestros logros en geometría son siempre sistemáticamente inferiores, porque siempre geometría es la cuarta unidad del programa y nunca se llegaba a cubrir. Entonces, geometría. Si la profesora faltó, si hubo reemplazante, si hubo paro, lo que sea, el niño no conoce la B corta y no puede leer vaso, no puede leer vuelta, o sea, palabras muy elementales que están en cualquier texto como ultra frecuentes. Entonces, ese es el gran drama, que nadie se hace cargo de asegurar que, primero, que esté el alfabeto cubierto 100%. Segundo, que haya habido una sistematicidad y una secuencia en las combinaciones de letras que se van juntando para formar sílabas y formar palabras. Y esto es una dinámica que tú tienes que repetir como una rutina diaria. Es como un ejercicio, digamos, si uno hace el paralelo con el entrenamiento, no sé, fuerza, velocidad, cardio, es lo mismo aquí con reconocimiento de palabras, conciencia fonológica, lectura de palabras frecuentes, lectura de oraciones. Te voy a comentar que da la impresión que hace falta también mucho conocimiento de los padres y de lo que rodea la sala de clase respecto a que este proceso tiene que ser en este orden o que tiene que ser sistemático, porque no es fácil identificar todos estos procesos si uno los ve de afuera. Claro, pero yo no sé si le echaría a los padres la responsabilidad de hacerlo. No claro, responsabilidad, pero... Yo creo que el profesor tiene que saber eso. Y es falta de espacio curricular, yo creo, en las mallas nuestras de la formación docente. Quizás a veces queremos abarcar muchas cosas, se ha metido mucho lo de la emocionalidad, la inclusión, las necesidades educativas especiales que hoy día tenemos que atender, y yo siento que eso es una complejidad que es adicional a lo que era la formación de los profesores de básica. Sí. Entonces eso le quitó espacio al lenguaje, y el lenguaje es demasiado importante. Fíjate que en Finlandia, que es cierto que los profesores egresan, digamos, no son 4 años sino 5 años porque toman un magíster, pero hasta el 40% de la malla curricular es lenguaje, lectura, enseñar a leer. O sea, tienen mucho curso en el cual tener que prepararse para enseñar a leer, por lo gravitante que es. Increíble. Pelusa, pasando a un tema relacionado obviamente, pero en otra área más de algo que habíamos comentado y que en algún momento nos había encontrado en nuestras carreras, la evaluación. El estudio de Javiera también encontró y recomienda la idea de, en la evaluación de la lectura, monitorear subprocesos específicos, no solamente la capacidad lectora como una variable en general o la habilidad lectora, la comprensión lectora, sino subprocesos. ¿Por qué es importante estos subprocesos y qué opinas tú de cómo podría implementarse una evaluación de esas características? Ya, o sea, convengamos que la evaluación es fundamental, sobre todo en un proceso tan importante como la lectura. En Chile tenemos una cultura evaluativa de hace muchos años que es muy buena si uno lo compara con el resto de Latinoamérica, donde no hay ninguna medición. Pero nosotros tenemos un CIMSE que parte en cuarto básico, que ya es tarde para los niños con rezago lector, no los alcanzamos a pescar antes. De ahí la importancia de que haya ojalá un CIMSE en segundo, y ese CIMSE en segundo ataque es justamente lo que tú decías, como los subprocesos lectores, porque yo antes mencioné un poco como los rudimentos de la lectura, ¿no es cierto? La decodificación, la fluidez, que eso, la fluidez en general en Chile se trabaja bastante, tristemente solo por la velocidad lectora, hay otros elementos pero si pensamos un poco en esos subprocesos, o sea, la literatura como que ha identificado como 5 grandes pilares, que son la conciencia fonológica, que es lo que se trabaja en forma oral antes de aprender a leer, la decodificación y el principio alfabético, que es conocer el alfabeto y poder decodificar las palabras, la fluidez, que es el poder leer con un ritmo, entonación y precisión adecuada, la comprensión y el vocabulario. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros generalmente medimos la comprensión en el CIMSE, que si un niño tiene un bajo CIMSE, no sabemos exactamente por qué tiene ese bajo CIMSE. Intuimos que es porque es un mal lector. ¿Pero qué significa ser un mal lector? En cada uno de esos subprocesos que te mencioné, que son algunos, hoy en día también se han agregado otros factores más emocionales, pero bueno, si nos quedáramos con esos 5,
es distinto el tratamiento para cada uno. Es distinto lo que el profesor tiene que trabajar con el niño según qué proceso esté descendido, ¿ya? O sea, si a mí me dicen que un niño no comprende porque no conoce todas las letras del alfabeto, yo tengo que hacer un tratamiento como de urgencia, claro, de asegurar que conozca la B corta. Porque no va a seguir comprendiendo si no aprende la B corta primero. Si el problema de ese niño es el problema de fluidez, bueno, tengo que hacer unas rutinas de ejercicios de fluidez hasta que logre automatizar su lectura, es decir, como que se despegue del texto y pueda leer textos continuos de manera, lo que dicen los expertos es que la fluidez es una lectura que suena como se habla, o sea, como el ritmo con el cual uno habla, ¿no? Si el problema es de vocabulario, bueno, el target es otro, es sí, conocimiento mundo, prefijos, sufijos, palabras de vocabulario, etc. Entonces, es como, yo siempre hago el paralelo como cuando uno se va a sacar un examen de sangre, ¿no? Y a uno no le sirve que le digan, oiga, usted está enfermo, porque a lo mejor uno ya sabe que está enfermo. Uno quiere que le digan, mira, fíjate que no es la glucosa, pero tal vez el colesterol. Entonces, el remedio va por el colesterol y no me di remedio para la glucosa, porque no me va a servir atacar el problema. Entonces, lo mismo pasa aquí con la lectura. Entonces, en la medida en que tengamos evaluaciones más precisas, como se hace en otros países, un diagnóstico lector acotado, que apunte justamente a estos como subprocesos que decimos y que además te entregue unas sugerencias pedagógicas de qué hacer, sería súper útil. Nosotros hemos desarrollado eso con la Carola Melo en la universidad, sí, y llevamos 10 años trabajando, 12 años haciendo este tipo de diagnóstico y creemos que ha sido muy valioso para los profesores como poder saber, porque cuando tú les dices, mira, fíjate, o les muestras, ¿no es cierto?, con el informe, está abajo esto, está esto, entonces dice, sí, a mí me tincaba que era eso, pero que tú le estás dando la herramienta, claro, como el dato duro, digamos, y le facilita su trabajo. O sea, sí, puede agrupar distinto a los niños y decir a este grupo de 8 niños que tienen bajo el vocabulario, voy a dedicarle 20 minutos aparte para trabajar intencionadamente eso. Sí, en algún momento en la agencia de calidad se entregaban esos gráficos por área, bien precisos, para el tema de lectura y eran muy bien recibidos. Y cuando uno no es especialista en la materia, se sorprende de lo útil que es como para, lo que dices tú, como confirmar un diagnóstico. Que yo pienso también que es como cualquier profesional, o sea, en cualquier profesión a uno le exigen trabajar con datos. Si toma decisiones sin datos, así como a la tincada, no es tan no es efectivo, y un gasto de recursos, de tiempo, etcétera. Pelusa, estamos llegando al fin de este conversatorio. Como hacemos tradicionalmente, nos gustaría darte un minuto o un espacio para que nos comentes algo que te gustaría relevar del tema y especialmente que comentábamos sobre la red por un Chile que lee. Perfecto. Bueno, es tentador pensar que estamos bien, porque si uno se compara con el resto del continente, a veces nosotros como Red por un Chile que lee conversamos mucho con otros países latinoamericanos que han conformado redes parecidas a la nuestra y nos dicen, no, pero que ustedes están increíbles comparados con nosotros, no tenemos CIMSE, no tenemos esto, los profesores no saben nada, en fin. Pero no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Yo pienso que es tentador como dar como palos de ciego de repente también, como no, es que quizás nos falta esto, quizás, ojalá pudiéramos tomar decisiones un poquito más informadas. Por eso es que es tan importante, y desde la red también impulsamos, no solo como la incidencia, que ha sido muy exitosa, hemos logrado la firma, ¿no es cierto?, de los candidatos presidenciales, bien con notable. Este compromiso que es súper importante. De todos. De toda la sociedad. Pocas cosas están todos de acuerdo. Claro, pocas cosas están todos de acuerdo. Muy histórico lo que ha pasado. Ahora nos toca como cobrarlo. O sea, nos va a venir el cobro de esto, y que va a ser muy gravitante. O sea, ¿cómo lo vamos a cobrar? ¿Qué es lo que nos va a importar como país? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo si no logramos llegar a ese objetivo? O sea, es un gran desafío. Así que, por lo menos para nosotros, por lo menos darnos cuenta que existe un problema, que Chile tiene un problema lector que lleva décadas, que no lo hemos resuelto del todo, y que sin embargo tenemos muchos avances que podrían ayudarnos a llegar a eso, es alentador, pero no nos puede hacer no nos puede permitir bajar la guardia respecto a como te digo yo, al avance, al progreso, al monitoreo, al que se tomen buenas decisiones. Hemos hecho cosas buenas, hay que mantenerlas, pero no podemos bajar la guardia. Me quedo y quiero invitar a todos a quedarnos con la esperanza de que con evidencia y con información detallada podemos cambiar el foco y la prioridad de las políticas en educación en Chile. Hay acuerdo, hay evidencia, hay diagnóstico, la lectura es un tema que tenemos que priorizar y ya no quedan excusas para que los futuros
los candidatos presidenciales y el futuro presidente o presidenta enfatice esto por sobre tantos temas que tanto tiempo nos han quitado y tantos recursos nos han quitado y que no son la verdadera prioridad en educación hoy. Pelusa, muchísimas gracias por acompañarnos y por participar de este conversatorio. Los dejamos invitados a leer nuestro estudio, a leer la investigación, la amplia investigación de Pelusa en la red Por un Chile que lee y a seguirnos en Acción Educar para próximos conversatorios. Muchas gracias.